Muy bien, chicos. La segunda parte ahora de la llamada electroquímica, ¿no? O si quieres llamarle electroquímica 2, no importa, es lo mismo. Realmente está ligado a lo que vendría a ser una celda galvánica o también llamada pila electroquímica. Por ejemplo, en electroquímica 1 tú le dabas corriente y hacías reaccionar una sustancia, descomponías una sustancia. En otras palabras, la reacción redox se llevaba a cabo porque tú le dabas corriente. ¿Correcto? Sí, muy bien. En este caso ya no. En este caso, por ejemplo, jóvenes, en este caso, muchachos, ¿ya? Simplemente la sustancia va a reaccionar, la sustancia va a interaccionar, ¿correcto? Sí, pero generando ahora corriente eléctrica. Será poco voltaje, pero bueno, lo necesario como, por ejemplo, alumbrar una linterna, por ejemplo, ¿correcto? Sí, ya, pero bueno, muchachos, veamos. Realmente, jóvenes, la celda galvánica tiene como objetivo fundamental generar corriente eléctrica. ¿Debido a qué? Debido a que la sustancia va a reaccionar. Por eso se le llama proceso espontáneo, por eso se le denomina proceso espontáneo. ¿Por qué? Porque la sustancia debe reaccionar para formar, crear nuevas sustancias. Pero en ese afán de formar nuevas sustancias, jóvenes, en ese momento, muchachos, simplemente, jóvenes, se va a obtener lo que conocemos nosotros como la generación de la corriente eléctrica continua. ¿Correcto? ¿Sí? Por eso decimos que es un proceso netamente espontáneo. En cambio, la electrólisis era un proceso no espontáneo, porque tú le dabas corriente para que reaccionara. Acá no. Acá solito reacciona y te da corriente más bien. ¿Correcto? Sí, justamente eso viene a ser la llamada celda galvánica. También llamada pila electroquímica, ¿no? ¿Correcto? Sí, también llamada pila o celda voltaica, ¿de acuerdo? Sí. ¿Ya? Las baterías que tú conoces, las baterías que tú tienes, funcionan de esta manera, muchachos. ¿Correcto? Sí. Ya, por si acaso. Pero bueno, parte de una pila, veamos. Primero, en primer lugar, jóvenes, va a estar formada ahora por dos recipientes. ¿Está bien? Cada recipiente mencionado, muchachos, se llama media celda. Cada recipiente, jóvenes, se llama media celda. Media celda, cada recipiente. Bueno, ya está. Jóvenes. Dentro de ella se coloca soluciones que van a hacer o simplemente que van a procesar. Acá vas a colocar soluciones que van a procesar. Por ejemplo, de repente, ¿no? A ver, voy a colocar por acá en XSO4 y acá un YSO4. Ya está. Por decir, a ver. ¿Correcto? Sí, muy bien. No, 1 molar. Por acá, 1 molar. Tiene que tener concentración. ¿Está bien o no? Ya está. Ellos son los electrolitos. Lo colocas acá en el recipiente dentro de ella y acá vas a formar realmente el ion X más 2. De igual manera por acá el ion Y más 2. Pero recuerda por favor que ellos son los electrolitos. Se llaman ellos los electrolitos. Electrolito, ya está. Correcto, sí, muy bien. Ahora, jóvenes. Se coloca 2 barras metálicas. Una de ellas se va a llamar el ánodo, lo sabes. Una de ellas se va a llamar el ánodo, ¿no es cierto? Sí, el ánodo. Y la otra se va a llamar el cátodo. Como tú recordarás, esto viene a ser los llamados electrodos, ¿sí, no, muchachos? El ánodo y el cátodo. ¿Está bien o no? El ánodo y el cátodo. Pero el ánodo y el cátodo que vienen hacia los electrodos, ¿no? Llamado electrodo también, muchachos. ¿Está bien? Simplemente va a estar formada casi siempre por la sustancia que está interaccionando ahí. Por ejemplo, acá sería un X, ¿no? Un electrodo de X. Y acá, por ejemplo, un electrodo de Y. ¿Está bien o no? De tal manera, muchachos, de tal forma, jóvenes, que normalmente o generalmente al final va a procesar y va a reaccionar de la siguiente manera. El X que está acá, jóvenes, pasará a formar X más 2, habrá una oxidación. Y el Y más 2 que está acá pasará a formar Y, habrá una reducción. Mientras que acá se lleva a cabo una oxidación, acá se lleva a cabo una reducción. Cuando el X pasa a X más 2, tú sabes que en el momento que él se oxida, pierde electrones. Pero el electrón que pierde no está por acá, sino comienza a colocarse en el ánodo y comienza a movilizarse, muchachos. Eso hace que la carga de ella sea negativa ahora. A diferencia de una electrólisis, el ánodo era positivo. Acá el ánodo va a ser negativo, muchachos. ¿Está bien? Y va a comenzar a circular los electrones de esta manera, miren. Circulan los electrones de esta manera, ¿correcto? Ya está, muchachos. Ahí está. Se completa el circuito, recuérdalo. ¿Está bien? Jóvenes. Como tú entenderás, el X es diferente del Y, se supone, ¿sí o no, jóvenes? Pero quiero que entiendas también lo siguiente. Si bien es cierto, el X es diferente a Y, muchachos, pero sin embargo, jóvenes, sin embargo, muchachos, él, donde pierde los electrones, hará, pues, jóvenes, que el electrón se traslada del ánodo al cátodo para completar el circuito. Siempre los electrones van a trasladarse del ánodo al cátodo, recuerda eso. Pero como tú verás también, el X es diferente al Y. Yo te pregunto, jóvenes, si son diferentes, se supone que tienen diferente fuerza para soltar o ganar un electrón. Recuerda que vimos en tabla periódica la llamada electronegatividad. Eso es algo parecido. Porque el X pasa a X más 2. El Y más 2 pasa a Y. El X pasa a X más 2, jóvenes, en ese afán de pasar de X a X más 2 se va a oxidar.
Y en ese afán de pasar de Y más 2 a Y se va a reducir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, muchachos, decimos, él se va a oxidar y él se va a reducir. Te comento, mira, ve. Si él se va a oxidar, jóvenes, ¿está bien o no? Perderá electrones. Pero cuando él pierde electrones no hace con la misma fuerza que él lo gana. Es como, por ejemplo, dos personas están frente a frente. Uno le va a soltar pelotas al otro, le va a lanzar pelotas al otro, le va a lanzar pelotas al otro. Yo te pregunto, el segundo que está acá de repente es un poco quedado, ¿tendrá la misma fuerza o rapidez para capturar la pelota de la otra persona? De repente no, se le acumula, son los muchachos. Y acá ocurre algo parecido. Él tiene una capacidad para soltar un electrón, el electrón viaja a una velocidad. Él tiene una fuerza o capacidad para atrapar al electrón. Pero si él es demasiado fuerte comparando con él, entonces va a llegar un momento que se va a acumular los electrones acá, ¿sí o no, muchachos? Como tiene demasiada fuerza, suelta muy rápido los electrones, y él es demasiado lento, captura lentamente los electrones, van a tener diferente fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá puede ocurrir un exceso de electrones. En otras palabras, jóvenes, en otras palabras, muchachos, acá va a comenzar a cargarse negativamente. O va a comenzar a cargarse, en otras palabras. Y si va a comenzar a cargarse, jóvenes, va a haber un desequilibrio de las cargas. Y si ocurre un desequilibrio de la carga, muchachos, justamente eso puede colapsar. Para que no ocurra eso, se coloca un tubo de vidrio en forma de U, normalmente de vidrio en forma de U, de tal manera que dentro de ella se coloca iones. Por ejemplo, a ver, nitrato de potasio, ion potasio por acá, ion nitrato por acá, solución acuosa, normalmente, ¿sí? Ya está. ¿Para qué se colocan esos iones? Para que cuando haya problemas de exceso o de efecto de cargas, ellos bajarán a compensar y neutralizar justamente el proceso. De tal manera que todo se lleve a cabo con la misma, ¿no? Con el mismo procedimiento normal. Entonces, cuando hay un exceso de efecto de carga, estos iones bajarán, jóvenes, a neutralizar, para que la carga sea neutralizada y no colapse la reacción. Justamente por eso estos iones son muy importantes y se colocan dentro de este recipiente. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama puente salino. Vamos a colocar acá los puentes salinos. El puente salino. Entonces tenemos acá electrodos, ¿está bien o no? Él es negativo, él tiene que ser positivo, ¿sí o no, muchachos? Electrodos, los llamados electrolitos, ¿no? La media celda cada una y el puente salino, ¿correcto? ¿Sí? Y por acá unos cables que a través de ella fluyen los electrones, ¿no? Por ejemplo, acá se coloca un equipo llamado voltímetro que mide la rapidez, la facilidad, ¿no? Con la cual el electrón viaja de un lugar a otro, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso, el flujo de los electrones. Vamos a llamar a él voltímetro que mide los voltios que realmente ocurre acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero vamos a la parte química a ver. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En el llamado ánodo, el X pasa a formar X más 2. Semirreacciones, a ver. En el ánodo, el X pasa a formar al X más 2. Ya está. De igual manera, por acá, el Y más 2 se reduce a Y. El Y más 2 se reduce a Y. El Y más 2 acá pasará a formar Y, muchachos. Ya está. Pasará a formar Y. ¿Correcto? Sí, muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Fácil, pues, muchachos. Mira, ve, tú ya sabes que si va de 0 a más 2 se oxida, ¿sí o no? Entonces, por acá pierde electrones. Sería por acá menos 2 electrones. ¿Está bien o no? Acá va a llevarse a cabo una oxidación. De igual manera, por acá de más 2 pasa a 0, ¿no es cierto? De más 2 pasa a 0, acá significa que va a ganar un par de electrones. Se lleva a cabo la reducción. Ya está, muchachos. ¿Está bien o no? Eso sería justamente los procesos que está ocurriendo. Si sumamos todo, muchachos, ¿qué significa eso? Sería X acá más Y más 2. X acá más Y más 2. ¿Qué va a formar por acá? Va a formar X más 2 más Y, muchachos. X más 2 más Y nada más. ¿Estamos de acuerdo así? Muy bien. Te comento algo más. Hoy en día se forma o se coloca mediante un diagrama llamado diagrama de celda. Es como si le agarraras todo el proceso por acá y lo centraras acá así. ¡Plá! Lo centraras acá. Es como si le agarras todo esto, mira, todo esto. Lo agarras ahí así y ¡plá! Lo colocas acá. Y comienzas a leer. Él es el ánodo viene a ser el X. Entonces, esta parte izquierda que está acá es el ánodo. El ánodo. El electrodo del ánodo. El electrodo del ánodo. ¿Quién va acá? El X. Acá va la solución anódica. ¿Quién viene a ser? Viene a ser el XSO4. Acá estaría el XSO4. ¿Ya bien? Viene a ser la solución. ¿No es cierto? La solución, o simplemente electrolito. A ver, vamos a colocar acá electrolito del ánodo. Electrolito del ánodo. Ya está, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, dos barras acá. Él se llama puente salino. Dos barras de acá, él se llama puente salino, muchachos. Él es el puente salino. Él es el puente salino. Solución catódica por acá. ¿Quién es? Sería el sulfato de Y, 1 molar. Simplemente por acá, sulfato de Y. ¿Ahí o no? Él es la solución anódica.
electrolito, mejor dicho. Electrolito, ¿no? Del cátodo. Ya está. Y por acá tenemos, jóvenes, el otro electrodo que sería justamente de Y nada más. Y por acá, ¿no es cierto? Sí. Y por acá, correcto, sí. Sería por acá entonces simplemente el cátodo, el electrodo, ¿no? El cátodo. El electrodo. Ya está, muchachos. De esa manera completamos el circuito, no te vayas a olvidar. Pero tú vas a entender más con un ejemplo. Mira por acá. Mira por acá, por favor. Mira, veamos. Acá. La pila de Daniel, la más conocida. Coloca por acá sulfato de zinc. 1 molar. Coloca por acá sulfato de cobre. 1 molar. Ya está. Acá está el ánodo, lo sabes, que va a llevar carga negativa. Ahora es contrario al llamado electrolito. Y acá va a estar el cátodo, lo sabes, que va a llevar una carga positiva. ¿Sabes o no? Barra negativa, barra positiva. Acá tenemos el puente salino, que vas a colocar, por ejemplo, por decir, a ver, ¿qué digo por acá? De repente cloruro de potasio. Ya está. ¿Correcto? Sí. Esos iones, recuerda, está dentro del puente salino, que van a cualquier exceso o defecto de carga bajarán a suplir para neutralizar las cargas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como tú bien sabes, acá viene el zinc más 2, ¿no? Y él viene a ser la barra, el llamado electrodo de zinc. Acá viene el Y más 2, el cobre más 2 sería ahora. Y acá viene la barra o simplemente, jóvenes, electrodo de zinc, de cobre, ¿no? Ya está. Comienza a funcionar. El electrón viaja del ánodo al cátodo como siempre. El electrón viaja del ánodo al cátodo como siempre. ¿Está bien? Ya está. Comienza a funcionar. Entonces se oxida de zinc pasará a formar zinc más 2. De cobre más 2 pasará a formar cobre. Con el tiempo, muchachos, se supone que acá cierta cantidad del cobre va a comenzar a acumularse, si no, joven, acá, aumentando la masa en el cátodo. En cambio, él tiene que consumirse porque se va a oxidar. Entonces, la masa, joven, en el ánodo va a comenzar a disminuir así, algo así. Va a comenzar a disminuir. ¿Estamos de acuerdo así? De zinc pasará a zinc más 2, de cobre más 2 pasará a cobre. ¿Sí o no, muchachos? Ya está. ¿Correcto? ¿Sí? De esa manera, jóvenes, completamos el circuito. ¿Está bien? Pero vamos a la parte química. En el ánodo, como siempre, se lleva a cabo la oxidación. En el cátodo, como siempre, se lleva a cabo la reducción. En el ánodo, tenemos por acá el zinc que va a pasar a formar zinc más 2, ¿sí o no, muchachos? ¿También? Bueno, en el cátodo, el cobre más 2, acá lo tienes, el cobre más 2 se reduce a formar cobre, mira. Se reduce a formar cobre, ¿correcto? Sí, ya está, muchachos, nada más, ¿correcto? A ver, pero mira acá. ¿Habrá pérdida de ganancia de electrones, sí o no? Por ejemplo, él pierde un par de electrones y él gana un par de electrones, ¿está bien o no? Pero tú sabes que gana y pierde con una fuerza. Esa fuerza, nos vamos adelantando, se le llama potencial o fuerza electromotriz. Su nombre lo dice, pierdo, gana con una fuerza, se llama fuerza electromotriz. Por ejemplo, por acá le colocamos el potencial simbolizado con el epsilon acá, ¿está bien o no? Él tiene un valor de 0,76 voltios, el cual es un valor de tablas, ¿no? Es un valor ya determinado experimentalmente. Y para el muchacho sería el valor de 0,34 voltios. Ya está, ¿está bien? De 0,34 voltios. De tal manera, jóvenes, que como tú bien sabes acá, la reacción neta, a ver, vamos a ver. Sumamos los dos, a ver, el zinc acá, más cobre más 2. A ver, ¿qué va a formar acá? El zinc más 2, porque se cancelan los electrones, se supone, más cobre. Ya está. ¿Cuánto vale el potencial? El potencial acá, jóvenes, de la pila sería ¿cuánto? El estándar. ¿Cuánto vale la sumatoria? 1,1 voltio. Sumando los dos. Realmente el potencial de la pila es la suma de los dos. Es la suma algebraica de los dos, nada más. Y eso me va a marcar acá 1,1 electrón voltio. 1,1 voltio, muchachos. Ya está. ¿Está bien o no? Diagrama de celda. Vamos a ver. Primero acá. Acá viene el cátodo, el ánodo primero. A ver, la barra del electrodo sería zinc. Pues por acá sería, jóvenes, sulfato de zinc, ZnSO4. Por acá sería sulfato cúprico, la solución catódica, sulfato cúprico. Y por acá el electrodo del cobre acá. Ya está, muchachos. De esa manera se completa todo el circuito. Entonces, jóvenes, por acá también va a ser algo parecido. Mira, a ver. Con el tiempo él va a comenzar a reducirse. Con el tiempo él va a aumentar su masa. Con el tiempo él. Ya está, muchachos. Ya está de esa manera. Ahora, escúchame bien. Cada uno tiene un potencial. Claro que sí. Él tiene un potencial llamado potencial 1, ¿sí o no, jóvenes? Él tiene un potencial llamado potencial 2. Una fuerza 2, una fuerza 1. De tal manera que el potencial total acá, la fuerza total, es la sumatoria algebraica de E1 más E2. Nada más. A eso se refiere, muchachos. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre las pilas. Pero pongamos otro ejemplo más. A ver, vamos acá. Pila de aluminio-plata. ¿Está bien o no? Acá está el ánodo, lo sabes. Acá está el ánodo, lo sabes. Y acá está el cátodo, muchachos, vamos. Y acá está el cátodo. Ya. El ánodo tiene carga negativa.
y el cátodo tiene carga positiva, ¿sí o no, muchachos? Ya está, ¿correcto? Sí, muy bien, ¿correcto? A ver, está formado, a ver, si vamos a hablar de ALAG, está formado por, a ver, por acá fosfato de aluminio, a ver, AlPO4, 1 molar, y por acá nitrato de plata, AgNO3, por acá 1 molar, ya está. Acá tenemos entonces el aluminio, el electrodo, y acá tenemos el aluminio más 3. Acá tenemos el ion plata más 1, y acá tenemos el electrodo de plata. Se oxida por acá, se reduce por acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Jóvenes, decimos entonces, con el tiempo tú sabes que como reacciona, ella va a comenzar a adelgazarse, ¿no, muchachos? Y por lo tanto ella va a comenzar a aumentar de masa. Por eso que siempre el cátodo aumenta de masa y siempre el ánodo disminuye de masa, muchachos. El flujo de los electrones irán del ánodo al cátodo, lo sabes, van a ir del ánodo al cátodo, ¿sí o no, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces vamos a la reacción, a ver. Decimos, en el ánodo se lleva a cabo la oxidación, en el cátodo se lleva a cabo la reducción. ¿Quién va en el ánodo? En el ánodo va el aluminio, que pasa a formar aluminio más 3. Aluminio más 3. En el cátodo, la plata más 1 pasa a formar plata, muchachos. Pasa a formar plata, ¿correcto? Sí, muy bien. Ya está. Potenciales, a ver. Recuerda que son valores experimentales, ¿no, muchachos? Vale. Para el aluminio vale, por ejemplo, más 1,66 voltios. Y para la plata vale más 0,8 voltios. Son valores de tabla, recuerda, eso te dan de datos en la ecuación. A ver, colocamos por acá. Sería menos 3 electrones, colocamos por acá, sería más 1 electrón. Recuerda, por favor, recuerda que para poder realmente, jóvenes, para hacer una reacción neta, tienen que multiplicarlo. Acá sería, jóvenes, por 3, acá sería por 1, perdón, acá sería por 1. Bueno, acá queda nada más, ¿no? Mejor acá, sería por 3. Acá sería por 3, acá sería por 3. Pero recuerda que, por más que tú multipliques por 3, ella no se ve afectada. ¿Está bien? No se ve afectada. Y recuerda que la reacción neta hará que esto procese y esto sea la sumatoria. Simplemente sería 2,46 voltios, ¿sí o no? Por lo tanto, acá debe de marcar, acá debe de decir 2,46 voltios, muchachos. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo así? No te vayas a olvidar, ten presente esa reacción, ¿correcto sí? Recuerda que la pila de plata y aluminio, justamente la reacción neta era de que tenía que haber 3 iones plata, recuérdalo, ¿no es cierto? Sí, ya está. Tú sabes muy bien que el aluminio se oxidaba, ¿no es cierto? Y por acá la plata se reducía, ¿sí, los muchachos? Está, pero acá era 3 platas, ¿está bien? Acá era el aluminio más 3 que se oxidaba, ¿no es cierto? Sí, y acá eran, jóvenes, más simplemente plata nada más. Recuerda que el potencial era 2, recuérdalo, era más 2,2,46, ¿sí o no, muchachos? Voltios, ¿está bien o no? Ya está. ¿Correcto, sí? Muy bien, no te vayas a olvidar, ¿ya? Según el diagrama de celda, ¿cómo tendría que ser? Recuérdalo por acá. Acá está el ánodo, acá está el cátodo, recuérdalo. En el ánodo tenemos nosotros el electrodo de aluminio y acá sería el fosfato de aluminio, ¿sí o no, muchachos? Y por acá sería, jóvenes, bueno, 1 molar, como siempre. Y acá sería, por ejemplo, nitrato de plata, AgNO3, también 1 molar. Y por acá sería, muchachos, simplemente la plata, nada más. Ya está, ¿correcto? Sí, muy bien. De esa manera hablamos sobre lo que vendría a ser justamente los potenciales de reducción y de oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahora, te comentaba sobre la fuerza, ¿no? Realmente un átomo tiene una fuerza para soltar o jalar un electrón. Esa fuerza con la cual tiene para soltar o jalar un electrón, muchachos, tiene que ver bastante con la denominada fuerza electromotriz, ¿no? La fuerza electromotriz lo que me indica es eso, ¿no? La fuerza con la cual un átomo suelta un electrón o gana un electrón. No vamos a hablar de la energía, de una diferencia potencial, porque no lo vamos a entender de esa manera. Solo entendamos nosotros para lo que queremos, para una celda galvánica, ¿no? Entonces, si yo comparo 2 átomos, ellos no tienen la misma fuerza de soltar o jalar un electrón. Entonces, muchachos, para soltar o jalar un electrón, jóvenes, tiene que ver bastante con los potenciales. Justamente son valores de tabla que vas a ver ahora. Pero la medida de cada átomo, jóvenes, se mide respecto a otro átomo. O sea, no se puede medir el potencial o la fuerza de uno solo independientemente, aisladamente, no. Tiene que ser, jóvenes, respecto a otro, ¿no? La fuerza, él es más fuerte que el otro, pero está midiendo respecto a alguien, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Entonces, de esta manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada fuerza electromotriz. Y todo se mide, jóvenes, en base al hidrógeno. Díganse la palabra potencial de hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, pero ese cálculo matemático, jóvenes, se lleva a cabo, porque depende bastante de la temperatura, se lleva a cabo en condiciones estándar. Condiciones estándar significa una atmósfera y la temperatura significa 25 grados Celsius, ¿correcto? ¿Sí? Y también la molaridad tiene que ser 1 molar. Se mide con respecto al hidrógeno, por ejemplo. Voy a colocar acá el hidrógeno, ácido clorhídrico por acá, y por acá, muchachos, tenemos el ion hidrógeno. ¿Está bien o no? Ya está. Simplemente con el gas hidrógeno que está bombeado por acá, ¿está bien? Simplemente con él se va a oxidar
también se va a oxidar formando hidrógeno más 1. De igual manera, por acá el cobre más 2 se va a reducir ahora. Formando por acá, muchachos, ahora el cobre metálico. Tú sabes eso, ¿no? El cobre metálico. Pero, ojo, recuerda que acá se va a acumular el cobre metálico con el tiempo, ¿sí o no, muchachos? Y la solución de ella va a comenzar a disminuir, ¿sí o no, muchachos? Ya está. ¿Está bien? Como siempre, por ejemplo, acá tenemos el ánodo y acá tenemos el cátodo. Vamos a colocar por acá el ánodo y por acá colocamos el cátodo. Ya está. ¿Está bien? El ánodo tiene carga negativa, recuérdalo. El ánodo tiene carga negativa, ¿no es cierto? Sí. Y el cátodo tiene carga positiva, recuérdalo acá. Ya está, muchachos, muy bien. Funciona todo el proceso, recuérdalo. Los electrones viajan del ánodo al cátodo, siempre viajan del ánodo al cátodo, tanto en celda galvánica como en electrólisis, siempre viajan del ánodo al cátodo. Vamos a colocar acá, por ejemplo, a ver, por decir, a ver qué colocamos. A ver, por ejemplo, puede ser cloruro de calcio, mira, calcio más 2 por acá, cloruro por acá, ¿no? De tal manera que cuando haya un exceso de efecto de carga, ellos bajarán a neutralizar las cargas, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Entonces, por acá ocurre el ánodo y acá está el cátodo, ¿sí o no, chicos? ¿Está bien? Entonces, vamos a la semireacción. A ver, en el ánodo, el hidrógeno 2 se transforma a hidrógeno positivo. ¿Está bien o no? Y en el cátodo, muchachos, el cobre más 2 se reduce para formar el cobre metálico nada más. Los potenciales. Recuerda que en el ánodo se lleva a cabo la oxidación. En el ánodo se lleva a cabo la oxidación. Y en el cátodo se lleva a cabo la reducción. En el ánodo, muchachos, el hidrógeno 2 pasará a formar hidrógeno más 1. Balanceando la casería por 2. Eso hace que acá sea menos 2 electrones, ¿sí, muchachos? De igual manera, por acá sería más un par de electrones. Ya está. Ojo, el potencial, muchachos. La fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz. A ver, primero. Recuerda que el hidrógeno es el patrón. Por ser el patrón, ella vale 0,0 voltios. Ella va a ser igual a 0,0 voltios. ¿Ahí o no? En cambio, en el cátodo, el cobre más 2 que pasa a cobre, ¿no es cierto? Sí, ya, su valor ahora va a ser de ella. Va a ser ahora, jóvenes, simplemente, muchachos, más 0,34 voltios. Ya está. ¿Correcto? Sí, no te vayas a olvidar. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. De esa manera, muchachos, hablamos sobre lo que viene justamente la llamada semi-reacción. Recuérdalo eso. ¿Está bien? Reacción neta. Cobre más 2 más el gas hidrógeno pasará a formar cobre solito más 2 iones de hidrógeno nada más. ¿Cuánto es el potencial de la pila? Bueno, la suma de los dos sería más 0,34 voltios. De esa manera se mide justamente el potencial, ¿no? Porque acá va a arrojar, jóvenes, acá va a arrojar acá 0,34 voltios nada más. Eso es lo que va a arrojar ahí, muchachos. ¿Está bien? Esa es la forma de medir justamente el potencial de una especie, de un elemento, de un compuesto, etc. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es la forma de medir. ¿Ya? Entonces, recuérdalo, por favor, se toma como referencia al hidrógeno, ¿no? El patrón referencial de ella viene a ser el hidrógeno, ¿correcto? Sí. ¿Ya? Por si acaso. Jóvenes. Tengo colocado acá una tabla de valores que es necesario que lo sepas, es necesario que lo recuerdes. Es una tabla de valores que lo tienes que tener presente, muchachos. ¿Está? Por ejemplo, acá el litio es el elemento que mejor se oxida. Y acá el llamado, bueno, en nuestro ejemplo sería la plata, porque a veces coloco el flúor acá, es el elemento que mejor se reduce. ¿Está bien? Entonces, hacia arriba, todo lo que mejor se oxida. Hacia arriba. Y hacia abajo, todo lo que mejor se reduce. ¿Qué conclusión podemos sacar de ella? Mira, simplemente decimos, bueno, por este lado se oxidan. Se oxidan. ¿Está bien? Se oxidan. Y por este lado se reducen. Simplemente se reduce, nada más. Se reduce. Algo más, chicos. Por ejemplo, no sé, recuerda redox. Tú tienes que recordar redox. Si se oxidan, a ellos se llama reductor. A ese se denomina reductor. ¿Está bien o no? Y lo que se reduce, ellos se llaman oxidante. Oxidante. Está, muchachos. ¿Quién es el mejor reductor? El litio. ¿Quién es el mejor oxidante de nuestros ejemplos que tengan acá? La plata. Entonces tú comparas más arriba, mejor reductor, más abajo, mejor oxidante. ¿Está bien? Y en el examen de admisión se me preguntan quién es mejor oxidante, quién es mejor reductor. Solamente mira la tabla, nada más, ¿no? El más negativo, jóvenes, es el que mejor se oxida. Porque el litio es un metal. Los metales no se deben de reducir, normalmente los metales más se oxidan. ¿Está bien? Generalmente más se oxidan, recuerda eso. ¿Está bien? De igual manera por acá, bueno, hay algunos que se reducen, por supuesto, ¿no es cierto? Sí. Esos son los potenciales que tiene que tener presente. Ahora, para un examen o para una práctica o para un ejercicio te dan de datos, por si acaso. Eso sí no hay problema, te van a dar de datos, ¿correcto? Sí. No te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Ya, por si acaso. A ver, comentamos nosotros que realmente una pila, muchachos, genera energía, genera corriente eléctrica en este caso, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Pero en el examen de admisión, por ejemplo, ¿no?
en la misma CEPRE, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? En la misma PREM, mejor dicho, ¿no es cierto? O en la misma examen de admisión, cuando yo quiero hallar, por ejemplo, el potencial, me dan de esta manera nada más. Siempre está evocado a un par, no son de 3, de 4, sino un par, de par en pares, ¿está bien? Por ejemplo, ya con ella, mira, la pregunta es, ¿hay el potencial de cada una de esas pilas? ¿Está bien? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, jóvenes, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? ¿Sí? Por convención, todos son potenciales de reducción. Todos son potenciales de reducción. El se da de reducción, el se da de reducción, ¿no? Es convencional, ¿está bien? De acuerdo a la norma IUPAC. Muy bien. Jóvenes, te comento, si los dos son de reducción, de todas maneras uno tiene que oxidarse. Y si uno se va a oxidar, ¿qué va a hacer? Se va a invertir el signo, solamente el signo. Para tal motivo, ¿qué hago yo en forma matemática? Simplemente digo, como los dos son de reducción y siempre tiene que haber un redox, y en un redox hay oxidación y reducción, entonces una de ellas, jóvenes, una de ellas tendrá que oxidarse. ¿Cuál? Ah, bueno. ¿Qué vas a hacer como una regla práctica? Mira, vas a observar los dos valores y vas a decir, el mayor valor queda y el otro se invierte. El mayor valor, mejor dicho, el más positivo, ¿no? El mayor valor, el positivo, ¿no es cierto? Sí, porque ambos son positivos. El mayor valor queda y el otro se invierte. O sea, el mayor valor se reduce, ¿correcto? Sí, el mayor valor del potencial se reduce y el otro se tiene que oxidar. Significa, por lo tanto, él queda, él se invierte. Sería menos 0,34. Si operamos matemáticamente, entonces, y quiero hallar el potencial de la pila, ¿a qué va a ser igual? Simplemente sería más 0,8 menos 0,34. ¿Y hasta cuánto vale eso? Eso vale 0,46. ¿Correcto? Sí. Y tiene que ser positivo. Para que ocurra eso, para que proceda, recuérdalo, para que proceda todo eso, tiene que ser positivo. Y la recta me da justamente 0,46. Nada más es la respuesta, mira. ¿Ahí? Vamos con la otra, a ver, vamos. ¿Qué pasaría si los dos son negativos? Igualito. ¿Cuál es el mayor valor? Se supone que el aluminio, ¿sí o no? O el litio, a ver. ¿Cuál sería el mayor valor? A ver. El mayor valor, jóvenes, sería el aluminio. Menos 1,6 es mayor que menos 3,05. Él es el mayor valor. Él queda. El otro se invierte, recuérdalo. Significa que a él tiene que oxidarse. Por lo tanto, acá sería más 3,05 voltios, ¿no es cierto? Menos acá 1,66. Recuerden que es una suma algebraica. No es decir, profe, pues si está restando sería menos este valor sería positivo. No, no, no. Es suma realmente, ¿no? Solo que él se hace positivo y él sigue siendo la misma, negativo. Súmale los dos nada más. ¿Cuánto me daría? A ver, veamos. Sería 15 menos 6 sería 9. ¿Está bien? 9 menos 6 sería 3. ¿Está bien? 2 menos 1 sería 1. Ya está. Ahí está, muchachos, mira. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos a sumar si quieres, mira. 9 más 6 sería 15, va 1, 3, 6, 9 más 1, 4, 0, va 1, 2, 2, más 1, 3. Ya está, acá. Sería eso, muchachos. Sería más, como siempre, tiene que ser positivo, recuérdalo. Ya está, nada más. ¿Está bien? No te vayas a olvidar, ¿ya? De igual manera estos dos, a ver, ¿qué pasaría cuando combinamos los dos? A ver, decimos, a ver. Se reducen como siempre. Mayor valor queda, él se invierte. Recuerda, el mayor valor queda, el otro se invierte. ¿Por qué? Porque uno tiene que oxidarse y uno tiene que reducirse. Será por acá más 0,76 voltios más 1,51. ¿Cuánto sale eso? Sería 2, ¿cuánto? Sería 2,26. ¿Está bien? 2,26 voltios, muchachos, nada más. Ya está, correcto así, no te vayas a olvidar. ¿Ya? El 6 queda. 7 más 5 sería 12, va 1, 0 acá, más 1 sería 2. Ya está, 2,26 voltios, ya está. ¿Estamos de acuerdo así? No te vayas a olvidar, ¿ya? Ahora, vamos acá. A ver, primero lo primero, vamos a ordenar, a ver, de mayor a menor valor, a ver. El menor, el más negativo sería él. Bien, 3,05. Vamos a colocar el número romano, a ver, sería la 1. ¿Quién sigue, a ver? De la 1, ¿quién viene? Viene el aluminio, sería la 3. ¿Quién viene él? Sería el cobre. Y el cobre sería la 2. Y por último viene la 4, ya está. Ahí nomás. Él es el mayor valor negativo, entonces él se oxida. Ojo, él se oxida. Se oxida él, se reduce él. Ya está, ¿correcto así? Orden en orden creciente, ¿está bien? Del poder oxidante. A ver, oxidante significa quién se reduce mejor. Él se reduce mejor. Ordenado, entonces está ordenado ya, ¿no? Del poder oxidante. Vamos a colocar acá poder oxidante. Poder oxidante. Como poder oxidante, ¿quién es mayor? ¿No? Como poder oxidante, jóvenes, es el que mejor se reduce. ¿Está bien? Si es el que mejor se oxida, es el que mejor se reduce, entonces
ordenarlo como poder oxidante, entonces estaría ordenado, ya sería 1 por acá, luego viene 2, 3 viene, luego viene 3, luego viene 2 y por último viene 4, nada más. A eso se refiere, muchachos. Ahí está. De esa manera sería, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿está bien? De esa manera sería, muchachos, ¿ya? De esa manera, jóvenes, calculamos en forma matemática, ¿no? Más no te viene en el examen de admisión, porque no puede haber, no hay más preguntas sobre ella, ¿no? La clásica, ¿quién se oxida mejor que el otro? ¿Quién se igualito que es acá? Lo mismo que hemos hecho acá. O cuánto vale su valor del potencial, del par, de la pila, o sea, es lo mismo, ¿está bien? Te he puesto los 3 casos, no hay más casos, ¿correcto? ¿Sí? Ya no te vayas a olvidar, ¿ya? Sobre la clasificación, jóvenes, van a haber 2 tipos de pilas, pila primaria y pila secundaria. Te comento que la pila primaria también se le llama, también llamado, vamos a colocarle por acá, también llamado pila seca. También llamado pila seca. Pila seca. ¿Ya? Y son pilas irreversibles. Son pilas irreversibles. Son pilas irreversibles, ¿correcto? Una vez que se agoten, se desecha. Que se agoten, ¿ya? Se desechan. Se desechan. ¿Qué significa eso? Significa, jóvenes, que no se pueden oxidar, ¿correcto? ¿Sí? Significa, muchachos, que no se pueden oxidar. ¿Está bien? Entonces, escúchame bien, ¿ya? Esos jóvenes serían justamente las pilas primarias. Se desechan, no se pueden oxidar, recuérdalo. ¿Está bien? Ya, por si acaso. En cambio, jóvenes, las pilas secundarias, ¿ya? Son pilas reversibles. Vamos a colocarle acá, también llamado baterías. También llamado baterías. ¿Ya? También llamado baterías. ¿Está bien? También llamado baterías y son pilas reversibles. Son pilas reversibles. Ya está. Donde una vez que se agote, se desechan. Se desechan. Una vez que se agoten, se desechan. Una vez que se agoten, se vuelve a recargar, mejor dicho, ¿no? Una vez que se agoten, jóvenes, se vuelve a recargar. Se vuelve a recargar. A recargar. ¿Qué significa eso, jóvenes? Significa que hacen el papel de una batería realmente, ¿no? Y una vez que se agote, se vuelve a recargar, como toda batería. Como toda batería. ¿No? Tal es el caso de la batería de carro, por ejemplo, ¿no? De vehículos. ¿No? Donde una vez que se agota, formado, vamos a colocarle acá, formado por 6 celdas de plomo. Y cuando se agota, se recarga con ácido sulfúrico. Se recarga con ácido sulfúrico. ¿Ya? Con ácido sulfúrico. Eso para que no te olvides, con ácido sulfúrico. ¿Está bien? No te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que vienen a ser justamente las baterías, ¿no? Son pilas secundarias donde una vez que se agoten se vuelven a recargar. Y la que más usamos, jóvenes, es justamente, ¿no?, esa batería de carro, ¿no? Formada por 6 celdas de plomo, ¿no? Donde cada una arroja, por ejemplo, 2,03 voltios, que en conjunto hacen 12,18 voltios. Justamente por eso, jóvenes, se emplea, ¿no?, ese voltaje que ella está generando. No te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? ¿Sí?